Con esto vamos a iniciar nuestra enseñanza. Si está de pie puede tomar su lugar. Esta semana vamos a continuar con una serie que iniciamos hace varias semanas. Y hemos estado hablando acerca de los elementos de la salvación. Retomando un poco las enseñanzas de las semanas pasadas, estuvimos viendo un ladrón en la cruz, si usted recuerda. Si no lo ha visto, vamos a tener próximamente en la página web, vamos a estar actualizando ello. Y si algún sábado no estuvo aquí, usted podrá acudir ahí a la página web y ya con eso poder dar seguimiento a todo lo que vamos a estar haciendo. Entonces, nomás estoy esperando que cargue acá, pero en lo que carga, pues vamos a continuar acá. Quiero enseñarles algunas cosas antes de iniciar. A ver, permítame. No quiere cooperar. Can I ask you a favor? Could you click on the Spanish sermon, that first slide? There we go. Thank you so much. Yo no sé hablando de datos interesantes, aquí usted puede ver unos elefantes. Hubo una investigadora, se llama Caitlin O'Connell, la investigadora de la Universidad de Stanford, esto es en California. Ella descubrió un fenómeno. Dice ella, normalmente para escuchar los elefantes extienden sus orejotas como parábolas y las menean hacia adelante y hacia atrás. Eso probablemente los ha visto, ¿verdad? Pero para detectar sonidos y vocalizaciones lejanos, se detienen y se inclinan hacia adelante apoyando su peso en las patas delanteras. Hay veces que hasta levantan una de esas patas y estaba viendo varios elefantes y todos lo hacían al mismo tiempo. Concluí que era demasiado coordinado como para ser coincidencia. O sea, ellos oyen con las patas. Usted probablemente no, ¿verdad? Ahora, aquí le quiero enseñar un video. Esto es en Escocia, ahí al norte de Inglaterra. Está una parte. There should be some audio with that, if you could get it on. Lo que está usted viendo es un vuelo entre esas dos islas que están allí. Usted probablemente no alcanzó a detectar que inició un contador la persona que está tomando este vuelo. Y entonces va ahí, toma el vuelo, va llegando y ya llega a la otra isla. Pero lo que usted está atestiguando es el vuelo comercial más corto del mundo. O sea, más se tardan en trepar el equipaje, en hacer todas las cosas, que en cruzar y llegar. O sea, apenas está subiendo el avión y ya va para abajo otra vez, ¿no? Y entonces ahí va a terminar y lo que usted va a poder ver es el hecho de que en efecto ya aterrizó, va a salir el contador y usted va a poder ver cuánto tiempo duró todo el vuelo desde que despegó hasta que aterrizó. Entonces este vuelo entre estas dos islas tardó 2 minutos, 1 segundo. Y eso es porque había mal viento, porque hay días que es más rápido el vuelo. Ahora, ese vuelo en Loganair, pues, como le digo, está en el libro Guinness de los récords mundiales. Es el vuelo comercial más corto del mundo. Entonces mi gran pregunta para usted es, ya con esto usted le di la información, ¿lo cree o no lo cree? ¿Cree que lo de los elefantes sea cierto? ¿Cree que lo del vuelo sea cierto? Y la realidad es que sí, ambas cosas son ciertas. Ahora, la siguiente pregunta, ¿esto le cambió la vida? ¿Cuántos ya se sienten liberados y así como que ya van a conquistar el mundo? Oh, sí. Es interesante la información, podría ser hasta chistosa, pero difícilmente esa información genera consecuencias en nuestra vida. Pero le voy a contar algo que el apóstol Pablo cuenta, y dice el 1 Corintios capítulo 15 verso 1 en adelante. Él está hablando y dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella.
Esa es la buena noticia que les salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Entonces, eso es un dato. La pregunta es esta: ¿cuántos de ustedes creen que Jesús murió y luego resucitó de entre los muertos al tercer día, como lo está diciendo Pablo? ¿Cuántos lo creen? Ahora, la gran pregunta del día es esta: sabiendo esto, ¿cuántos se sienten liberados y listos para conquistar el mundo? Y uno que otro, así como lo que pasa es que nosotros en este tipo de cosas, el evangelio y la resurrección están así, son uña y mugre o uña y carne, como usted lo quiera llamar. O sea, están estrechamente relacionados. Y el dilema es que nosotros cuando decimos, sí, yo lo creo, eso tenemos que aprender a distinguir entre conocer de Dios y conocer a Dios. Y yo no estoy diciendo que usted no le conozca, pero son muy diferentes las convicciones y las creencias. Las creencias son algo que la gente en general puede tener. Las convicciones son aquello que nos obliga o nos mueve a tomar acción. Las creencias son cosas que nosotros heredamos muchas veces de nuestros papás, en la escuela. Oye, ¿tú crees esto? Sí, ¿por qué? Porque me lo dijo mi mamá, porque así me lo dijo mi pastor, porque me lo dijeron en la escuela, porque lo dicen y nos van contando y creemos las cosas. Por ejemplo, allá en las cataratas del Niágara, ¿cuántos de ustedes han ido a las cataratas del Niágara en alguna ocasión? ¿Okay? Tiene aquí algunas imágenes. Lo que usted está viendo allí es muchísima agua, pues. O sea, la cantidad de agua que se mueve por allí, y como puede ver, la travesía de un lado a otro es inmensa. Entonces imagínese que usted estuviera allí y de repente hay un cuate, y lo ha hecho apenas recientemente. Hubo un cuate que puso un cable y cruzó las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja. Entonces imagínese que usted está allí y esa parte y dice, wow, la puede cruzar. Estos van así como que no, esto es turismo, ¿no? Pero que la cruzaran en cuerda floja. Entonces está viendo usted ahí al cuate y todo mundo ahí parado al lado y órale, maravillado, qué increíble. Y luego se regresa el cuate. Y entonces el cuate, cuando viene de regreso, agarra una cubeta con peso y la lleva, y luego agarra una carretilla y la va, y él está diciendo, ¿cuántos? Llega al otro lado y dice, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo llevar una carga aquí de 200 libras? Y todo el mundo, ¡ya! Y ahí va y le echa carga y va con la carretilla y la carga. ¿Y cuántos creen que yo podría cargar una persona aquí? ¡Ya! ¿Cuántos se quieren trepar? ¿Y qué pasó? Si de veras lo creían, si fuera una convicción, genera consecuencias. Pero el dilema es que muchas veces nosotros confundimos las creencias con las convicciones. Le consta hasta lo más profundo de su ser que Jesucristo resucitó. Porque sí, uy, cuántas cosas no se generan a partir de eso. Nosotros hemos estado hablando acerca de este ladrón en la cruz. Había, si recuerda, 2 ladrones. Los 2 al inicio se estaban burlando de Jesús, y luego uno le dijo al otro, nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre, hablando de Jesús, no ha hecho nada malo. Voltea con Jesús y le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le contesta a este hombre diciéndole, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y estuvimos hablando que la frase esta que utiliza el hombre diciendo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas, está haciendo referencia a que él cree que Jesús va a resucitar, que no se va a quedar ahí colgado en la cruz y morir y se acabó. Él cree que va a regresar en su reino. Lo otro que habíamos dicho inclusive es que el que viene al frente del reino es el rey. Entonces está reconociendo que Jesús va a resucitar y está reconociendo que Jesús va a regresar como el rey de ese reino. Y entonces mencionábamos durante nuestra primera enseñanza que son estos tres elementos: el arrepentimiento del hombre, su creencia en la resurrección y lo que vamos a ver la semana que viene, su aceptación del señorío de Jesucristo, con una simple frase. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo va a llevar a la presencia del Padre. Ahora, estas tres cosas hoy nos vamos a enfocar en el elemento de la resurrección. Entonces, lo primero que queremos ver es la factibilidad y la historicidad de la resurrección. Es decir, esto que nosotros estamos hablando de la resurrección, ¿es posible? Aparece en la historia, porque el cristianismo, a diferencia de otras religiones, empieza con este dato, la resurrección de Jesús, de que la piedra fue movida, que la tumba está vacía. Nuestra fe está basada en un hecho, que Jesús murió y resucitó. No solo que resucitó, sino que primero murió por nuestros pecados. Otras religiones, ellos tienen más que otra cosa, es una filosofía, una manera de comportarse, y no necesariamente con Dios. Por ejemplo, mi esposa y yo estuvimos 6 meses allá en Japón. Yo no sabía gran cosa, éramos misioneros allá. Tenía 30 años, ya estoy llegando al doble de eso, ¿verdad? Pero en aquel entonces le pregunté a mi intérprete y le dije, oye, ¿y eso del budismo qué onda? ¿A quién le piden o qué? Y me dice, no sé. Dice, nomás me toca sentarme ahí en la esquina, arrodillarme y hablo con mis ancestros. Y hay mucha filosofía de que pórtate bien y el confucianismo y etcétera. O sea, cosas lindas si usted quiere, buen comportamiento, pero el cristianismo no se basa en el buen comportamiento, se basa en este hecho de que Jesús resucitó. Hubo una época que empezó a surgir lo que se llama el cristianismo liberal, donde ahí en la base era el amor ético. Ellos trataron de quitarle el elemento sobrenatural, porque decían que en nuestros tiempos modernos como que se oye medio naco, malo, así medio tonto, eso de querer promover la resurrección, algo sobrenatural. No. Y decían estos cristianos, pero ya querían quitar el elemento sobrenatural y decir, no, solamente basta con que digamos que nos vamos a portar bien, etcétera. Pero la fe cristiana no es así. La fe cristiana es histórica, es razonable y llena de gracia. Diga conmigo, histórica, razonable y llena de gracia. Esas tres cosas las vamos a ver, y de tal manera, cuando decimos que es llena de gracia, significa que somos salvos no por lo que hacemos, sino por lo que Cristo y el Padre ya hicieron. O sea, la carga estuvo sobre Dios y no sobre nosotros. Entonces, si el cristianismo fuera una ética moral, la carga estaría sobre nosotros. Pero si el hecho del cristianismo, si su fundamento es la resurrección, entonces la carga está sobre Dios de que se logró o no se logró. ¿Ok? El cristianismo liberal, de nuevo, pone la carga sobre nosotros, y por eso no cambia vidas. Porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar vidas, a diferencia del cristianismo del primer siglo, que mire, ese lo pusieron al mundo de cabeza. Estaban los romanos que estaban en el poder y ellos hicieron cosas impresionantes. Este hombre que lo conocí yo hace años, se llama Josh McDowell. Ahorita pues ya es muy grande de edad. Pero él cuando estaba en la universidad yo me tocó traducirle a Josh, o sea, lo conocí personalmente, pero Josh estaba en la universidad y dice que le molestaban los cristianos.
Y entonces él, para ya callarlos de una buena vez, se puso a investigar porque quería encontrar la información correspondiente que comprobara que el cristianismo era una farsa. Y en su afán de comprobar que el cristianismo era una mentira, describe él que estaba en una biblioteca, creo que en Inglaterra, y que estaba, ¿es cierto? Y lejos de desacreditar el cristianismo, lo que hizo es comprobar que el cristianismo era legítimamente, se apegaba a la verdad. Ahorita puede ver ahí, tiene ahí su hijo Sean McDowell, ya también él tiene un doctorado en este tipo de cosas. Y ellos Josh tiene más de 100 libros de evidencia de la existencia de Dios y sobre todo evidencia de la resurrección, como lo está viendo ahí. Entonces, un ateo se convirtió mientras quería desmentir el cristianismo. Luego hubo otro, este se llama Lee Strobel. Este hombre es un periodista, él trabajaba ahí en Chicago. De hecho, cuando estaba investigando, se puso a investigar acerca de la fe cristiana. Y otra vez, otro ateo, en medio de tratar de encontrar cosas así que como periodista pudieran comprobar que el cristianismo era falso, llegó a la conclusión, no hombre, es cierto. Y tiene este libro acerca de la resurrección, el caso, o sea, la evidencia del domingo de resurrección. Luego hay otro que se me hizo muy interesante, este es J. Warner Wallace. Sus libros, no los he visto en español, se llama Cold Case Christianity, o sea, cristianismo de caso frío. O sea, este es un investigador, un detective, para que me entienda. Y él lo mismo, se pone a investigar la evidencia de este caso ya viejo. ¿Y a qué conclusión cree que llega? Que la evidencia apunta al hecho de que el cristianismo es algo lógico. Y entonces de esa manera lo que nosotros queremos decir es que el cristianismo suena razonable, es una fe histórica, pero es lógica, es razonada. Por ejemplo, mire, nosotros los primeros versos que leímos nos hablan acerca de la factibilidad, de la historicidad de la resurrección desde el hecho de que hubo testigos. En medio de todo eso, nosotros vimos que se le apareció a se le apareció a se le apareció a este. Dice que se le apareció hasta a 500. Entonces, la resurrección, decían por ahí los adversarios del cristianismo hoy modernos, que fue una leyenda que se inventó décadas después. Pero lo que nosotros leímos, esos versos de Primera de Corintios, Pablo dice así. Está él hablando, dice, esa es la buena nueva que les salva si ustedes siguen creyendo. Y entonces dice, yo les transmití a ustedes, verso 3, lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Entonces, estos versos, a partir del verso 3, yo les transmití a ustedes esto que se me enseñó, que fue enterrado al tercer día y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Lo vio Pedro y luego lo vieron los dos. La gente se lo aprendió de memoria. Era un credo. A ver, Charito, fíjate que esto fue lo que a mí me dijeron, te lo voy a contar a ti. Y ellos se lo aprendían. Ella iba y se lo contaba a alguien más. Y la gente aprendía, oh, wow. Y luego se le apareció, dice acá, lo vio Pedro, luego lo vieron los 12, luego lo vieron 500 de sus seguidores, la mayoría de los cuales todavía viven. Este hecho quiere decir que hubo testigos que todavía siguen con vida y que uno, si quisiera, podría ir a preguntarles y decir, oye, ¿es cierto eso que están diciendo de Jesús? Porque decían que lo inventaron décadas después. Pero dice Pablo, no, todavía están vivos. Si tienen curiosidad, vayan y pregúntenles. Ese solo hecho habla de Y luego sabemos que la tumba estaba vacía. Los testigos en ese entonces, por ejemplo, miren, voy a ponerle en las pantallas otra vez los versos.
Ahora, amados hermanos, permítame recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes. Esa es la buena noticia que les salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados tal como dicen las Escrituras. O sea, era necesario que muriera. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. O sea, la tumba está vacía. Lo vio Pedro y luego lo vieron los 12 y más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez. La mayoría de los cuales, como decía, siguen todavía vivos. ¿Ok? Ahora, la factibilidad entonces, esto de la resurrección, hay varias objeciones acá también. Por ejemplo, el segundo ataque que recibe el cristianismo, decían, los primeros seguidores no vieron literalmente al Cristo resucitado, sino que solo lo experimentaron con sus corazones. O sea, es así como se lo imaginaron. Pero esto nos habla aquí nos habla de que fue enterrado y al tercer día fue levantado. Lo leímos. Entonces no es que por ahí en algún tiempo futuro, después de que Jesús resucitó, experimentaron su presencia, como decían estos críticos. Sino, no, aquí marca un tiempo definido, el tercer día. No tanto que los creyentes lo experimentaban por allá. Y luego la tercera objeción, decíamos, es que decían era una farsa. Pero si querían, podían ir. Ahora, lo curioso es, podían ir a preguntarles. Lo curioso es que dentro de los relatos que vemos en las Escrituras, hay algunos que aparecen en lugares públicos y otros en lugares privados. Unos en lugares abiertos, otros en lugares cerrados. Unos eran en la mañana, otros eran en la tarde. Había grupos grandes, grupos pequeños, había mujeres, había ancianos, había de todo, había variedad. De hecho, el solo hecho de que hubiera mujeres como testigos era una gran onda. Porque las mujeres en aquel entonces, desafortunadamente no tengo nada contra ustedes mujeres, pero en aquel entonces la mujer no valía mucho. Los machistas reinaban imperiosamente. Y entonces el hecho de que haya mujeres que mencionan que había mujeres que daban testimonio, eso habla de la fuerza de los testigos. Luego, cuarta objeción que dicen, los seguidores de Jesús estaban en tanto luto porque se convencieron de que había resucitado. O sea, como estaban tristes, dijeron, ay, que extrañamos mucho a Jesús. Resucitó. Esa era la acusación. En aquel entonces los judíos podrían creer en la resurrección general que iba a venir al final de los tiempos, pero ellos no creían que podría haber una resurrección en medio de los tiempos en general. No, había al final, decían ellos, pero no en medio. Había al final, pero eran todos, pero no un solo pelado por ahí. Pero en este caso, la conversión de los testigos, la manera en que empezaron los cristianos, fueron miles. Hechos 2:41 nos dice que miles de personas se convirtieron cuando Pedro empezó a predicar. Había miles de personas que creían esto y dice uno, no, una mentira así no crea que la hubieran tenido a la vez. Eso de 500 a la vez lo vieron, porque hay gente que dice, es que estaban alucinando. Sí, 500 alucinando, pues que se habían drogado o qué. La lógica no indica que fuera posible aquello. Entonces, y luego una de las cosas más increíbles de estos testigos que nosotros vemos acerca de la resurrección es que los mismos discípulos, los apóstoles, ellos estaban dispuestos a morir. Desde el punto de vista criminal, una persona, vamos a suponer, por ejemplo, acá está Efraín. A ver, Efraín, ¿te robaste las moras del campo? No. Pero si se las hubiera robado y yo le dijera, te vamos a matar, y él sabiendo que se robó las moras y yo lo quiero matar, él diría, está bien, no me mate, por unas mugres moras no voy a arriesgar mi vida. Una persona estaría dispuesto a morir por una causa, pero no por una mentira. ¿Se entiende la diferencia?
Pero los apóstoles no solamente estuvieron dispuestos a morir, sino que los mataron. Si ellos hubieran robado el cuerpo, no hubieran seguido adelante. Y ninguno confesó lo contrario. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la fe de estos era legítima. Por otro lado, la tumba estaba vacía. Para los judíos era muy importante enterrar a la gente y no dejar cuerpos expuestos afuera. Entonces, el hecho de que la tumba estaba vacía nos habla de que, pues, sí, o sea, este informe, este dato, este rumor de que Jesús había resucitado no hubiera llegado muy lejos, no hubiera avanzado si ahí estuviera la tumba, llena. Entonces, el hecho de que Jesús no estaba allí, pues habla mucho. Entonces, dos posibilidades. Si solamente la tumba estuviera vacía, sería creíble decir que se robaron el cuerpo. O si solamente tuviéramos los testimonios de los testigos, entonces podríamos decir que fueron fantasías. Pero como tenemos las dos cosas, la tumba vacía y los testimonios, es muy improbable. Hay uno de los autores que les enseñé, el N.T. Wright, él dice, si nosotros podemos descartar que eso fue una falsedad, lo imposible, lo sobrenatural, decimos, no fue cierto, dice, a ver chatos, ¿qué otra explicación dan de por qué tanta gente estaba dispuesta a morir? Porque no crea que se tardaron años, miles de personas inmediatamente empezaron a dar testimonio de que Jesús había resucitado. Eso no sucede. Entonces la tumba estaba vacía. Por ejemplo, llega Pablo y le dice ahí en Hechos 26, está testificando delante de Festo y dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Contestó Pablo, lo que digo es cierto y, ¿qué dice? Sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento y tanta confianza. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. La tumba estaba vacía y era muy evidente. Juan y Pedro, si recuerda, ellos llegaron a la tumba y vieron que los trapos estaban ahí ordenaditos. Si el muerto hubiera salido por sus propias fuerzas, pues no se podría quitar los trapos porque los agarraban así. Los trapos no hubieran estado ahí amarrados. Si se hubieran robado el cuerpo, pues no le hubieran quitado primero los trapos. Imagínense llevarse todo el pellejo podrido. Se lo hubieran llevado con todo y pellejo. Entonces el hecho de que están los trapos nos habla la escritura de que los apóstoles vieron eso y creyeron. De hecho, los judíos, ningún judío creía que el Mesías iba a morir. Ellos creían que el Mesías iba a venir a reinar. Ellos no se esperaban eso y de eso hablaremos más en una última plática. Luego, otra cosa de la factibilidad. Esto de que Jesús murió y resucitó, eso no era típico. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes reconocen este mono? Este señor, Yevgeny Prigozhin. ¿Quién es Yevgeny Prigozhin? ¿Alguien sabe? Ahorita si ha estado siguiendo la guerra allá en Ucrania, Yevgeny Prigozhin es el ruso que dirigía el grupo Wagner, un grupo militar ruso, privado. Y de repente se hartó de todas las cosas y no fue y marchó en contra hacia Moscú para sublevarse. ¿Sí escucharon esa noticia o no? ¿Okay? Y de repente, ya iba para allá y se arrepintió, que llegó a un acuerdo con el presidente de Belarus y se retractó. Bueno, de repente va en un vuelo Prigozhin, apenas esta semana pasada, y ¡puf! Se estrella el avión. ¿Qué cree que pasó? ¿Qué hicieron? ¿Se murió? Lo mataron. ¿A quién se le hace raro que un dictador como Putin mate a alguien que se le subleva? ¿Se le hace raro a alguno de ustedes? ¿O necesita mucha explicación? Yo me acuerdo, estábamos en la casa, vi la noticia y se le echaron. ¿Por qué? Ahora, igual y no, pero ya le probaron el ADN y que sí, que mire, que sí, y por eso ahora ya está en el funeral. Y la gente, y el Putin ni fue al funeral. Todo apunta a que le dio aire. Ahora, digo porque esto es común.
Pero lo que hicieron los discípulos en aquel entonces, eso no era común. Acá nos dice que 1 Corintios 2:8, esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea, esto de la manera en que Jesús resucitó, que murió, era así como, ¿qué? ¿El Mesías? ¿Qué? ¿Murió? No, ¿cómo? Y que resucitó, era una locura. La manera en que está toda la historia, por ejemplo, lo que vemos del cuerpo de Jesús es que María lo vio, si recuerda, cuando ya resucitó, María se encuentra con él y le dice, no, se robaron el cuerpo, y está hablando con Jesús, y es que ¿dónde lo pusieron? Y no reconocía a Jesús. Y dice uno, ¿por qué no lo reconocía? Pues, o sea, se dirigía con él como si fuera una persona, pero no lo reconocía como si fuera exactamente igual como era antes, porque era un poco diferente. Y luego, si recuerda con Tomás, que le podía meter los dedos en la llaga, ¿se acuerda de eso? Y luego estaban los que iban en camino de Emaús y lo vieron y no lo reconocieron. Le dijeron, pues ¿dónde has estado tú? Que mira, todas estas cosas sucedieron, y lo regañaron al Señor. Y luego Jesús comía, y luego Jesús entraba, quién sabe cómo, a cuartos encerrados. O sea, era una historia que para quien se lo hubieran inventado en aquel entonces era fumada. Había teorías de que la gente resucitaba, pero resucitaba así como un fantasma o resucitaba como un cadáver, pero no que resucitara como resucitó Jesús. ¿Qué queremos decir? Esta historia no era típica. Para que se le hubiera ocurrido a una sola persona ya era mucho, y para que se le hubiera ocurrido a toda la manada y que hubieran arriesgado su vida por ello, tan chino. ¿Cuántos de ustedes creen que la resurrección es verdadera? ¿Es histórica? De ello depende nuestra fe. Si Jesús resucitó, todo lo demás que está en la Biblia es cierto. Y eso tiene mucha repercusión. Estas tres cosas nos hablan acerca de la factibilidad y la historicidad de la Biblia. No son pruebas, son evidencias. Se requiere de fe todavía. Quiero ver una par de cosas antes de que nos despidamos esta noche. Por ejemplo, hablando acá, está también lo que le voy a llamar la necesidad en el Evangelio de la resurrección. O sea, por ejemplo, este es el que le estaba comentando, N.T. Wright. Él es un teólogo y él se revienta unos mecalibros así. Me tardo horrores en leer sus libros. Todavía vive este señor. Y bueno, está ahí hablando y básicamente él está exponiendo la necesidad de que en realidad se haya cumplido la resurrección desde el punto de vista del Evangelio. Este es un pastor, Timothy Keller, y vamos a ver algunas de las cosas que menciona él, pero él es, ¿cómo se aplica esto de la resurrección a nuestras vidas? Porque, por ejemplo, nos dice acá en Romanos 4:25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados. Diga conmigo, nuestros pecados. Y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. O sea, la muerte de Jesús es la salida del pecado. La muerte de Jesús nos limpia de todo pecado. Pero esa es una cosa. La resurrección es la entrada a la eternidad. Quiero comparárselo como el pueblo de Israel. Una cosa fue sacarlos de Egipto. Moisés los sacó con gran poder, fue el libertador. Pero ya que los tenía fuera, ¿y ahora qué? Ahora vino Josué y era meterlos a la tierra prometida. Y fue un general. El que los sacó fue un libertador, fue un profeta. El que los metió fue un general. Fue diferente. Hace rato estuvimos cantando una canción, El Cordero y el León. ¿Cómo vino Jesús a morir? Como cordero. Para sacarnos del pecado, tuvo que tener un semblante de una cosa. Él fue entregado a la muerte como cordero, fue llevado al matadero por causa de nuestros pecados. Y resucitado, ¿cómo? ¿Como cordero?
No, ahora es como el león, como el que gobierna, para hacernos justos a los ojos de Dios. Y yo le quiero preguntar, ¿a dónde nos va a meter Jesús? A la eternidad, al cielo. Entonces es muy diferente. O sea, el dilema es que nosotros estamos acostumbrados y cantamos, decimos la muerte de Jesús, la muerte de Jesús. Le damos mucho énfasis, es necesaria. Pero luego cuando llega la resurrección, a la gente nomás así como que, sí, domingo de resurrección y el resto del año, bien, gracias. Y no, eso es el fundamento de nuestra fe. Y que un ladrón en la cruz nos haya puesto el ejemplo de creer en esa resurrección. Lo primero que podemos decir es que es necesario en el Evangelio porque completa, fundamenta el mensaje de la salvación. Dice Pablo ahí en ese mismo pasaje de 1 Corintios, pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Y si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos, dice Pablo. Es necesaria la resurrección. Si no la tenemos, si no contamos con ello, este es el fundamento de nuestra fe. No es la doctrina, es un hecho histórico lo que fundamenta la fe cristiana. Eso completa y fundamenta nuestro mensaje. Luego, prosiguiendo, Hechos 4:2 dice, estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente ¿qué? ¿Qué le enseñaban a la gente? ¿Cuál era el mensaje de los apóstoles? La resurrección. Que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. O sea, ese era el énfasis central. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Note que en estos versos que le acabo de leer ni siquiera habla de la muerte de Jesús. Está hablando que ellos lo que tenían que enfatizar en su mensaje era la resurrección. Luego dice a 1 Corintios 15:9 dice Pablo, admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Sigue hablando Pablo, pero por la gracia de Dios, diga conmigo gracia, soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pablo, él según iba todo requete bien, iba persiguiendo a la iglesia, se le topa a Jesús, se convierte Pablo y cuando se convierte se dice yo soy el peor de todos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque el evangelio es histórico, es sensato, la resurrección, y es lleno de gracia. Nosotros, Pablo está diciendo, la resurrección vino a transformarlo a él. Otra razón por la cual necesitamos el evangelio, porque cumple lo predicho. O sea, hay en cantidad de versos, pero Mateo 27:40, por ejemplo, están ahí, llegaba la gente y le decía, pero mírate ahora, le gritaban, era burla. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días. Muy bien, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. ¿Qué había dicho Jesús? Que él iba a resucitar, que él iba a reconstruir el templo. ¿Cuál templo? Su cuerpo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Con su muerte ya no hay templo. ¿Por qué cree que los judíos no pueden construir su templo otra vez? Porque a Dios no le interesa ese templo ya. Jesús es el templo. Jesús es la nueva manera de que nosotros llegamos para con Dios. Y entonces el evangelio y la resurrección nos dan un comportamiento, una guía para nuestro comportamiento actual. Si Jesús de veras resucitó, mire, eso cambia todo. Y no tenemos tiempo ahorita, otro día, de hecho está planeado. Define cómo nos relacionamos, cómo interactuamos con el dinero y el poder, cómo trabajamos, cómo practicamos la sexualidad, cómo nos tratamos entre razas, cómo aplicamos la justicia.
Estas son cosas específicas que en el Nuevo Testamento se tratan por causa de la resurrección. Por último, algunos logros de la resurrección. De nuevo, acudiendo a los consejos de estos y muchas otras personas, ¿qué nos dicen ellos? Uno, ¿por qué necesitamos la resurrección? ¿O qué nos sirve la resurrección? Pues que no le estamos orando al muro. Tenemos un Dios vivo e interactivo. Si Jesús no resucitó, pues estamos como todos los demás. Se les murió el profeta, se les murió lo que sea. Pero nosotros no es que algún día vamos a estar con Dios. ¿Cada cuándo podemos orar? Lo hicimos antes y lo vamos a hacer ahorita en un momento más. Podemos dirigirnos constantemente y Dios nos guía. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Dios es un Dios interactivo. Por ejemplo, la conversión de Saulo, quiero leerle rápidamente. La vemos en Hechos capítulo 9. No todas las conversiones tienen que ser tan dramáticas. De hecho, las otras personas con las que interactuó el Jesús resucitado, como María, Juan, Tomás y Pedro, ellos no tuvieron casos iguales. Pero la conversión de Pablo nos habla de que Dios es un Dios particular y Él se relaciona con nosotros, como diríamos por ahí, según el sapo a la pedrada. Si usted tiene ciertas características, Dios sabe llegarle. Y a Pablo le llegó. Dice que mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Y nos dice luego, verso 3, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. ¿Qué contestó el Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, esa conversión tan dramática, porque eso es lo que necesitaba Pablo. Nosotros necesitamos un Dios que aquí a Pablo le van a decir qué es lo que tiene que hacer. Le está hablando el Señor. Tenemos un Dios interactivo. Por último, nos dice acá Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Probablemente usted ha escuchado este verso en referencia a gente nueva. Pero ¿a quién cree que le está hablando el Señor aquí en este caso? ¿A creyentes o a no creyentes? A creyentes. Estas cartas fueron escritas a las iglesias cristianas. Esto de invitar a cenar, comer con alguien es relajarse, es tener comunión, es tener compañerismo. Dice el Señor, yo lo que quiero no es ser un Dios lejano, yo quiero ser un Dios que comemos juntos. Ese es un beneficio de la resurrección. Pero por último, nos da el acceso a la eternidad con Dios. Si recuerda, Jesús le respondió, te aseguro que, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me quedé pensando, dije, este hombre fue el primero en entrar con Jesús al paraíso, a tener compañerismo, a tener comunión con Él directamente. Entonces nosotros, nos dice 1 Corintios, para terminar nuestro pasaje donde estábamos en el capítulo 15, nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Se cumplirá la siguiente escritura: la muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si recuerda, en el Antiguo Testamento la gente no quería ver a Dios porque sería consumida. Para poder entrar a la eternidad y estar para siempre con Dios, ¿qué necesitamos? Otro tipo de cuerpo. ¿Es necesaria la resurrección? Sí, porque es las primicias de la transformación de este cuerpo a un cuerpo que puede entrar en la eternidad. Si usted no tiene el cuerpo, pues no da. Y nos da esperanza para y del futuro. Note lo que dice el verso que leyó mi esposa al principio. Bendito sea Dios
1 Pedro 1:3, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Lo reitera en el verso 21. Por medio de él ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Aquí lo que está hablando todas las veces que nosotros vemos acá es este término griego, elpida, es una esperanza. Pero nosotros pensamos, espero que sí. No. Cuando acá nos habla esperanza, tengo una certeza profunda de que van a cambiar las cosas. Último comentario. En el libro de Isaías nos habla de que en los tiempos finales se va a restaurar la tierra. El cordero y el león van a comer juntos y el niño va a jugar ahí como si nada. ¿Qué está viendo usted hoy día? Que el mundo va... Pero si hay resurrección, aún la naturaleza va a ser restaurada. Porque lo que nos habla Jesús es no solamente va a haber vida eterna, no solamente tenemos vida en el cielo, sino que este planeta va a ser restaurado. Todo por causa de la resurrección. Tenemos un acceso que Dios quiere que tengamos. Le invito a que se ponga de pie conmigo. Tenemos mucho que celebrar, tenemos mucho que festejar y queremos estar constantemente atentos a lo que Dios nos está hablando. Cuando nosotros estamos acá diciendo que lo creo, debería de generar consecuencias. No le pido que cruce las cataratas del Niágara, pero hay cosas que quedan afectadas directamente cuando nosotros vivimos con la resurrección. Esta última canción que vamos a cantar tiene que ver con nuestro credo. Así como había un pequeño credo que era una manera fácil de repetir, esto es lo que nosotros creemos, esto es lo que nosotros dependemos, de esto estamos confiando. Es lo que decía la iglesia de aquel entonces y nosotros lo podemos hacer. Este es un credo actual.